Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Queremos compartir un momento especial y hoy, domingo, el día de Dios, el día del Señor, el día en que la iglesia se reúne habitualmente para celebrar a Jesucristo. Y nosotros, los que en este tiempo no podemos reunirnos en un lugar físico, nos reunimos a través de estos medios, pero nuestra comunión con Dios nos permite también estar cerca los unos de los otros. Así que vaya un saludo, un afectuoso cariño a todos los miembros de la congregación y hasta donde lleguen estas palabras, este video pueda ser compartido, que el Señor bendiga mucho sus vidas y sus familias. Y espero que puedan estar en familia. Si usted es parte de una familia, llame al resto de su casa y comparta estos minutos con nosotros, pues nuestra intención es compartir las bendiciones del Señor. Y este tiempo tan especial, digo, todos hemos compartido, todos hemos reflexionado sobre el tiempo de crisis que tenemos, crisis en toda índole. Bueno, quiero recordar, el miércoles también lo hacíamos y lo hemos hecho con anterioridad, que en Argentina la iglesia una vez al año se reúne en oración para poder, a través de nuestra unidad, pedirle a Dios que mueva su mano y hacer posible que Dios mueva su mano a través de la respuesta de nuestras oraciones. Y lo hacemos a través de un ministerio que se llama 40 días de ayuno y oración, que lo lleva adelante Argentina Oramos por Vos. Hoy es el 8º día de estos 40, aún nos quedan 32 días por delante, hoy y 32 días más. Así que si usted aún no se ha sumado, pues puede hacerlo ingresando a través de YouTube a la página de 40 días de ayuno y oración, y usted día a día tendrá un tiempo de reflexión en la palabra del Señor, guiado por distintos líderes. Hoy el pastor Omar Cabrera Hijo estuvo hablando de la cobertura y orando por la cobertura del Señor en nuestros hogares, y así en cada uno de esos días hemos podido compartir buenos momentos con líderes nacionales que juntos hemos orado por la gente que está a cargo de distintas responsabilidades en la salud de las naciones, por la vida, que es el elemento más importante, por distintas cosas que nos han conmovido, por la sanidad, por motivos muy importantes que yo sé este año, que es por muchos años el motivo que nos reúne. Creo que es el tiempo más oportuno en donde debemos estar juntos orando a nuestro Dios y juntos clamando su mano poderosa. Y en ese sentido quiero, como lo hicimos el miércoles, profundizar un poco en cuanto a nuestras oraciones. Un tema bastante necesario de poder difundir y estar de acuerdo, porque el poder del acuerdo en oración es lo que hace, vuelvo a repetir, mover la mano del Señor. Quiero leerles un versículo en la palabra de Dios, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 1, que habla de la respuesta de la oración y habla de lo que Dios hace cuando alguien ora fervientemente, como debemos hacerlo todos. Dice así, segundo libro Crónicas, capítulo 7, verso 1, dice: en cuanto Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó por completo las ofrendas y los sacrificios. Luego, la presencia misma de Dios llenó el templo. La presencia misma de Dios llenando el templo. Qué hermoso relato de un hombre que se comunicaba con Dios. Y nosotros vemos cómo esa presencia de Dios, esa gloria de Dios,
no solamente había consumido la ofrenda, había recibido la ofrenda de ese pueblo, sino que también y fundamentalmente la misma presencia de Dios, la gloria de Dios había llenado el templo. ¿Sabe usted que nosotros somos templo del Espíritu de Dios? Y que Dios también quiere llenar nuestro templo. ¿Y cómo lo hará? Pues yo tengo certeza de que una de las formas que Dios quiere llenar nuestros templos, llenar nuestra vida de su presencia, es a través de la respuesta que Él nos da por nuestras oraciones. Y así, aprendiendo o siguiendo los consejos de la palabra de Dios, vamos a sentir que nuestra comunión con Él es una comunión cierta, verdadera, íntima, que nuestra relación con Él nos hace sentir más respaldados, que vamos a estar confiados incluso en momentos de dificultad y que no hay ninguna duda, vamos a disfrutar de los momentos que tengamos para poder comunicarnos con Dios, hablar con Él. Algunos consideran que hablar con Dios es repetir y repetir distintas frases hechas, pero hablar con Dios tiene una connotación mucho más profunda, significante para nuestras vidas, y para llegar a eso nosotros tenemos que ver en lo que nos dice la palabra de Dios. Son condiciones que Dios nos pone, instrucciones que nosotros debemos seguir, porque no tenga duda, mi amigo, mi hermano, que muchas veces no logramos lo que anhelamos lograr, porque no seguimos correctamente las instrucciones que el Señor nos da para llegar a nuestras realizaciones. ¿Cómo nosotros evaluamos las decisiones, los caminos que tenemos que tomar? Pues yo decía hace poco, nuestra percepción de las cosas, según nos dan la información que llega a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Muchas ventanas son las que se abren delante de las personas a diario. Nuestro ámbito social es una ventana que nos da información, la televisión, el internet, bueno, muchas cosas nos quieren influenciar, nos influencian, pero nosotros, los que estamos tratando de buscar la guía en la presencia de Dios, tenemos una ventana fundamental sobre la cual debemos analizar todos los demás datos. Es la ventana de nuestra fe, la fe que es fundamentalmente la decisión de mirar las cosas a través de esa ventana de fe que nos hace tomar la decisión, vuelvo a repetir, de tener certeza de lo que Dios me dice que debo esperar, convicción, aunque no lo vea, porque Dios dice que lo voy a ver si ejercito mi fe. Decisiones, no sensaciones, decisiones fundamentales que nos hacen vibrar en nuestro corazón, pero empiezan con la decisión de nuestro pensamiento. La ventana de la fe, la ventana de nuestra oración, que a través de esa oración guiada por la palabra es la guía que nos va a conducir a la victoria. Y cuando usted puede mirar las cosas a través de esa ventana, los temores tienen que desaparecer. Usted no temerá enfrentar a nada ni a nadie, porque aún frente al mismo enemigo de Dios y de las almas, aún frente al mismo Satanás, usted va a empoderarse de tal manera porque sentirá el respaldo de Dios, la influencia de que ese Dios ha llenado su templo y contra Dios nadie puede prevalecer. Así que esos prodigios, esas maravillas, aún esos milagros son posibles cuando nosotros decidimos mirar y alimentarnos y decidir frente a las distintas circunstancias de lo que solamente el Señor nos ofrece. Y hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres que no eran perfectos, ni nosotros somos perfectos, ni nadie puede decir que es perfecto, pero a pesar de no serlo, Elías fue el que hizo descender fuego del cielo, y Moisés podía detener las plagas, y Daniel salió
ileso del peligro del foso de los leones, donde otros iban a sucumbir, pues él pudo, a través de empoderarse de la presencia de Dios, de que Dios estaba llenando su templo. Ángeles lo protegieron del inminente peligro. ¿Estás en peligro? ¿Estamos en peligro? Hay cosas que nos acechan de distintas maneras, hay aflicción en el corazón. ¿Estás realmente temeroso ante las circunstancias que estás viviendo personal, familiar, económicamente, socialmente? Pues yo te invito a que puedas transformar tu oración en una oración poderosa, en una oración que nos impulse, que nos fortalezca, y que la gloria de Dios no solamente descienda para aceptar nuestra alabanza, nuestra ofrenda, sino que también pueda llenar nuestro ser interior, como sucedió en el templo de Salomón, como pasó en aquel aposento alto, donde la gloria de Dios descendió a través del Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban allí, y dando el inicio a esta iglesia de Jesucristo, que hoy quiere, puede y necesita manifestarse. Quiero compartir 4 cosas que me parecen que son muy importantes, muy importantes, para que nuestra oración no sea una cuestión solamente religiosa, sino una experiencia profunda, más allá de los tiempos, más allá de las posiciones, más allá de las exhibiciones que esa nuestra oración pueda ofrecer o ofrecernos. 4 cosas que me parecen que son muy importantes. Primer elemento que Jesucristo se encargó de destacar. Qué bueno es que podamos orar juntos. De hecho, al principio de esta transmisión estaba recordando, no sé si lo hice, pero ahora lo hago, pido que todos puedan estar uniéndose a través de YouTube a Argentina Oramos por Vos, 40 días de ayuno y oración, y orar juntos por los líderes, con los líderes, por las peticiones que allí están enunciándose. Como también he anunciado tantas veces, nuestro canal de YouTube, para que usted pueda repasar los temas y orar juntos también, porque terminamos estos mensajes en oración. Y como iglesia nosotros también tenemos nuestro día de oración, los días miércoles, y en este tiempo de pandemia, los días lunes y martes tenemos también un tiempo de ayuno y oración, pero no hay nada que pueda suplantar tu intimidad con Dios. Ese tiempo en donde cierras la puerta de algún lugar privado y entonces puedes dirigirte en oración con Dios. Y Dios escucha tu oración y tú escuchas la voz de Dios. Y en esa intimidad, el segundo elemento que Dios nos dice importante a través de la palabra del Señor, Jesucristo lo recomienda. No te preocupes de tantas palabras, quizás pocas palabras, pero palabras que salgan de tu sinceridad. No es cuestión de repetir y repetir cosas. Lo que va a hacer efecto en el corazón de Dios, no lo impresionaremos de esa manera, ni lo impulsaremos a obrar en favor de ciertas causas a través de nuestras repeticiones, por más que sean sinceras. No es eso lo que dice la Biblia en ningún momento, en ninguna circunstancia. Lo que sí dice la palabra, que usted tiene que dirigirse a Dios de forma espontánea, desde lo profundo de su corazón. Y en esas pocas palabras, que Dios vea la representación de la intención de su corazón. Tercera cosa muy importante, es que usted pueda pedir con libertad. Porque Dios nos anima a que le pidamos, porque Él quiere darnos más allá de lo que nosotros a veces comprendemos. Permita ser bendecido por Dios, pero anhele sus bendiciones.
y hágale a saber a Dios que usted es de las personas que creen que Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. No solamente cuidados, no solamente respaldo, no solamente su poder. No, Dios tiene para nosotros cosas maravillosas que no pueden venir de ninguna otra manera. En lo espiritual, en lo material, en lo físico. Y quizás haya personas que digan en esta mañana, yo no necesito nada material. Pero sabe que dice Dios que el único que añade bendición sin añadir tristeza, ese es Dios. Y hay muchas personas llenas de todas las cosas materiales, pero vacías en su corazón. Y eso trae tristeza. Quizás usted pueda decir, yo no necesito nada en el aspecto sanitario, en mi salud. Pero usted tiene que proyectarse en una vida de fortaleza y ser instrumento de Dios para que su certeza de fortaleza no esté en la fortaleza suya, sino en el respaldo de Dios, porque cualquier fortaleza de cualquier hombre o mujer es muy débil, pero los que contamos con el respaldo de Dios, sabemos que no hay arma ni aun cosas mortíferas que pudieran afectarnos si el Señor detiene cualquier ataque hacia nuestra vida. Tercera cosa entonces es poder pedir. Pida a Dios, sea específico, para que sepa usted que cuando recibe lo que de Él le ha provisto y pueda usted glorificarle. Y la cuarta cosa que hemos considerado como trascendente, y no por estar en cuarto lugar enunciada es la menos importante, al contrario, depende de esto todas las demás, es la humildad de aquel que va a dirigirse a su Dios, a su Salvador. Una humildad que implica sinceridad, que implica verdad, una humildad que muestra a una persona sin dobleces. Y no estoy diciendo que usted se dirija a Dios mintiéndole, siendo hipócrita y no siendo lo suficientemente sincero. No, estoy diciendo que cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, tenemos que ser personas de estas características. Personas que vean en nosotros, Dios, una sinceridad y una veracidad en todos los ámbitos, en todos los momentos y en todas las circunstancias. Porque si usted no es una persona veraz, si usted no es una persona sincera, si usted es una persona llena de dobleces y de otras caras, usted está en pecado con Dios. Y entonces no podrá, por más que quiera pretender mostrarse humilde, esa humildad carecerá de los elementos imprescindibles y deberá reconciliarse con Dios. Deberá reconciliarse con Dios. Es muy fácil reconciliarse con Dios. Esa nuestra humildad delante de Dios debe implicar también el arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces quizás usted, yo, todos deberíamos comenzar cuando vamos a orar a nuestro Dios, haciendo un examen de nuestra vida y pidiéndole a Dios que nos perdone, que nos limpie, y que no solo nos perdone para volver a ensuciarnos, que no nos limpie solo para volver a pecar, sino que nos perdone y que nos ayude a mantenernos en la comunión con Dios, para que nuestra humildad, que implica sinceridad, que implica veracidad, se mantenga en los tiempos y podamos llegar a su trono humildes en su presencia, para que podamos orar a Dios a solas, con pocas palabras y pidiéndole con toda confianza, pues Él dice, responde nuestras oraciones. Quiero leerte unos versículos en la palabra de Dios donde el Señor nos da un ejemplo tan claro, tan maravilloso. Era dos hombres que iban a hacer lo mismo al mismo lugar, iban al templo a orar. Era el fariseo religioso y un hombre, un cobrador de impuestos, que aunque iban al mismo lugar a hacer lo mismo, iban en actitud distinta. Y el religioso, quiero leerlo para que usted pueda repasarlo conmigo. El religioso iba
allí en una actitud que no le valió su justificación, al contrario, su oración, aunque contenía palabras correctas, tenía una actitud incorrecta. No había humildad en su corazón. Y tuvo que recibir de respuesta a su oración condenación, porque no fue perdonado. Pero sin embargo, aquel cobrador de impuestos salió justificado de la presencia de Dios, como yo anhelo que todos podamos salir de la presencia de Dios justificados por la sangre de Jesucristo. Quiero leerle estos versículos de la palabra y están aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 10 al 14. Dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie el fariseo, oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba de golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Los humildes. En un mundo de soberbios, Dios nos dice que rechaza a los soberbios. Dios rechaza este sistema soberbio y da gracia a los humildes. Qué maravilloso que nosotros podamos transformar nuestra forma de orar. Algunos hablan de rezar. Algunos dicen que nuestra comunión con Dios es algo especial y tienen razón, porque tratamos de comunicarnos como Dios quiere que comuniquemos y que nos comuniquemos con Él. Nosotros sabemos que no vamos a tocar el corazón de Dios porque nos presentemos con llantos ni con desconsuelos, sino que Dios nos escuchará y nos dará respuesta por lo humilde de nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos a Él. Sabían que el secreto de Jesús estaba en la oración y Dios les enseñó a orar y les dio y nos dio un modelo, no para que lo repitiésemos sin cesar, sino para que ordenáramos nuestra oración con los principios de aquel modelo. Si te acercas a Dios en la desesperación, te acercas a Dios con poca fe. Si estás desesperado, esto es un pecado, porque nosotros tenemos que tener la paz de Dios que sobrepasa lo comprensible. Y entonces nos acercamos a Dios confiadamente, porque Dios quiere que usted tenga fe, y la fe nos hace tener dominio y control en los peores momentos. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con el poder de Dios, cosa que es tan escasa en los corazones en este tiempo. No vamos a mover el corazón de Dios por nuestras lágrimas desesperadas, sino por un corazón que puede llorar, pero en la humildad de nuestra actitud de presentarnos delante del trono de su gracia. Así que, hermano, sepa cuando ore a Dios que está orando a un Dios omnipotente. No hay limitaciones para nuestro Dios, y ese Dios todopoderoso le dice que escucha su oración, que está atento a su clamor. Y si
el arrepentimiento, la humildad, le agregas tu adoración a Dios y puedes quizás entonando una alabanza o bendiciendo su nombre, adorarlo. No tengo duda que no importa cuál haya sido tus condiciones, pero Dios, aunque tus pecados, dice la palabra, sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Seamos humildes, arrepintámonos, creámosle al Señor, no solamente creamos en Dios, creámosle a Dios lo que dice su palabra, y encontraremos la motivación necesaria para orar, para levantar nuestra oración. Y pediremos por nuestra familia y Dios la bendecirá. Pediremos por nuestra nación y Dios moverá su mano. Pediremos por nuestros amigos y Dios tocará sus corazones. Pediremos por nuestras finanzas y Dios abrirá ventanas en los cielos y derramará bendiciones hasta que sobren y abunden. Dios quiere mover su mano. Los milagros no son cosas del pasado. Las señales, los prodigios y las maravillas son cosas disponibles para los que nos animemos a poder transformar nuestra oración. Pero lo primero que hacemos para poder orar a Dios es pertenecer a su casa, a su familia. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los que tienen derecho? ¿Quiénes son los que tienen este privilegio? Bueno, dice la Biblia que los que tenemos ese privilegio son los que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. No está diciendo la palabra de Dios en qué hemos creído, ni nos está diciendo la palabra de Dios si alguien nos tiró un poquito de agua cuando éramos chiquitos o nos inscribió en algún libro, o si venimos de algún tipo de tradiciones cristianas. No, la cuestión es una cuestión personal que solamente puede definirla un hombre adulto o una mujer adulta con responsabilidad de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, para que Él, Dios, nos guíe y pueda hacer de su palabra nuestra verdadera guía, y no de las tradiciones religiosas o de las tradiciones de fe familiares que, por más buena intención que puedan tener, no van a satisfacer nunca nuestra necesidad espiritual. Por eso, si usted es de las personas que creen en Dios, yo te invito, si nunca has aceptado a Jesucristo para que Él guíe tu vida, yo te invito a que oremos juntos, para que luego nos animemos, para que luego comiences a poner estos principios agregados a tu espiritualidad, para que puedas alcanzar las bendiciones de tu Dios. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, pido por aquellos que estamos compartiendo este momento, quizás en cualquier tiempo, pero compartiendo este momento, que tú llegues a su lugar, que llegues a su corazón y que ministres tu espíritu. Así como cuando Salomón levantó su oración, tú llenaste su templo. Yo te pido que toques los corazones de los amigos que hoy aún no han dado este paso de fe y obediencia, que es aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Te pido, Señor, que lo puedan hacer, que cada uno pueda decirte: me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Voy a esforzarme por seguir tu camino y para evitar el pecado, seguir tus mandamientos. Voy a aceptarte ahora como mi única y suficiente guía, mi Salvador personal. Y voy a comprometerme para seguirte y servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Amigos, si has hecho esta oración, has sentado a la familia de Dios y tienes acceso, dice la Biblia que tienes acceso al altar de Dios, tienes acceso al trono de su gracia. Y entonces, ahora apliquemos estos principios que hemos compartido en esta mañana y puedas hacer de tu oración, tu comunicación con Dios, una oración eficaz y poderosa.
humilde, sincera, verdadera, y estas virtudes reflejadas en tu vida cotidiana harán que tu comunión con Dios realmente sea maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno haber podido compartir este tiempo con ustedes. Vuelvo a repetir y a invitarlos a que compartan cada día de estos 33, contando el día de hoy, que faltan de este tiempo de 40 días. Pueden ingresar en YouTube y compartir allí momentos de oración diarias. Y también les invito a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, en donde están allí todas los devocionales, los mensajes que cada miércoles y cada domingo estamos compartiendo. Que el Señor les bendiga mucho y siempre. Esa es la intención de nuestro corazón. Nos reencontraremos el próximo miércoles. Bendiciones.